agradezco la comunicación a Francisco Rivas, él es director general de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, gracias por tu tiempo, buena noche. Juan Pablo, un gusto estar contigo y tu auditorio. Híjole, qué escenas, Francisco, 3 fines de semana, 3 masacres consecutivas en 3 bares del país. Y lo que está ocurriendo en Sinaloa desde hace 77 días, pero sobre todo en las últimas 36 horas, es terrible, Francisco. Bueno, lo que tenemos que entender es que tuvimos un sexenio completo sin estrategia de seguridad, sin prioridades, sin un plan, sin construcción institucional. Es más, lo que tuvimos fue una destrucción institucional sistemática, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal y local, municipal. Entonces, pues lo que estamos viendo ahorita sí es una consecuencia de todo lo que no se hizo en la administración pasada y que difícilmente se puede subsanar en el poco tiempo que tiene esta administración. Yo espero que actualmente, porque así nos lo han prometido, Sí. exista una estrategia. Todavía no la vemos en ejercicio y en acción, porque lo que seguimos viendo es una presencia de la Guardia Nacional, un patrullero de la Guardia Nacional, sin que pase más allá de eso. Sí. Creo que el único caso relevante que podríamos decir que podría enmarcarse en una estrategia son las acciones que se llevaron a cabo en el Estado de México Claro. por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en donde hubo la detección de grupos dedicados a la extorsión y autoridades coludidas con ellos. Pero más allá de eso, pues lo que vemos en Tabasco y lo que vemos en Sí. Sinaloa es simplemente lo mismo que vimos el sexenio pasado, que es patrullaje por una institución que, a pesar de ser 3.3 veces más grande que Policía Federal en su último año de operación, obtiene el 80% menos de Sí. resultados. Ahora, lo dices bien, Francisco, operativo Enjambre en el Estado de México, hay que reconocerlo, y así como reconocemos esa parte, hay que reconocer que en Sinaloa, y vamos a lo que dices, 10,000 elementos federales, y no es posible que haya 10,000 elementos federales en una sola ciudad, un municipio, y que pase lo que pasó esta madrugada. Es decir, evidentemente sí hay presencia, pero la estrategia, al menos en Sinaloa, sigue siendo la misma del sexenio pasado, y lo decía hoy Claudia Sheinbaum, fue clara. Estamos implementando estrategias estatales y regionales. Vamos a implementarlas por cada una de las entidades que tiene un problema distinto. Y ese es un enfoque que parece correcto. Insisto, el problema es con quién lo vas a llevar a cabo. A mí me preocupa, y lo he dicho abiertamente en términos de lo que hoy nos presentan como estrategia. Omar García Harfuch es un experto en materia de seguridad, es una persona formada en Policía Federal, que tuvo a su cargo diversas responsabilidades, que estuvo en la Agencia de Investigación Criminal, que se ha formado para hacer adecuadamente el rol que tiene. El problema es la arquitectura institucional que le dejan. O sea, le dejan ser un secretario que tiene que apoyarse en la Secretaría de la Defensa Nacional para que, a su vez, el secretario de la Defensa Nacional instruya al titular de la Guardia Nacional y, a partir de ahí, actúen con, insisto, una Guardia Nacional que no ha sido bien capacitada, que no ha sido bien supervisada, que no cuenta con los instrumentos de conocimiento y de acción que debería contar la Sí. institución de seguridad federal más importante. Pensemos esto: si Policía Federal tenía deficiencias, pues a pesar de eso tenía 14 meses de formación, pasaba por controles de confianza, teníamos manera de verificar quién sí se había capacitado y en qué. Guardia Nacional a duras penas tiene 3 meses de capacitación y nadie ha podido verificar cuál es el contenido de esta capacitación ni qué tan profunda es. No tenemos controles de confianza, no tenemos certificados policiales únicos, es decir, carecemos de esos instrumentos para entender que también están capacitados. Entonces, tener 10,000 elementos de una institución mal formada, pues no va a Sí. servir de mucho. Y aparte, tenemos la claridad que sí tienen la determinación y la instrucción de actuar en protección de los ciudadanos y, por lo tanto, de ir tras la delincuencia, ir tras los grupos que están generando violencia, Sí. o simple y sencillamente, insisto, lo que van a hacer es lo que hicieron todo un sexenio, que es Patrullar, patrullar sin patrullar y resultados. encuartelarse en la noche, porque de verdad yo no entiendo cómo tantos elementos en la calle, entre comillas, y no pasa algo distinto. Operativo Enjambre cabrá en otra entidad de la República, es decir, ¿se animará Harfuch
a entrarle con el operativo Enjambre a Tamaulipas, a Tabasco, a Sinaloa, a Jalisco, a Michoacán, a Guanajuato? A ver, hay un problema que es un problema de narrativa. Pues si efectivamente el gobierno o los gobiernos morenistas vinieron para acabar con la delincuencia y acabar con la corrupción, pues es difícil reconocer que en Tabasco, que fue gobernada todo el sexenio pasado por el entonces ex secretario de Gobernación, que luego deja la gubernatura para irse de secretario y refrenda la responsabilidad en los ciudadanos le refrendan la responsabilidad a un morenista, pues se supone que entonces ya no deberían de tener ese problema ni de corrupción ni de presencia delincuencial. Claro. Y eso debería de ser en casi todo el país, dado que controlan 26 de las 32 entidades. Entonces, el discurso de ya resolvimos la corrupción, ya no hay corrupción, ya las cosas están bien y la delincuencia bajó y se tuvieron grandes resultados el sexenio pasado, pues está chocando con la realidad de la cotidianidad que estamos viendo en nuestro país. Pero hay que recordar que tanto la presidenta como el expresidente López siempre han afirmado que en los últimos 6 años la violencia se acabó. Entonces, pues es muy complicado pensar que Omar García Harfuch va a tener la posibilidad de actuar en entidades que llevan años gobernadas por Morena y que evidentemente no han logrado darle la vuelta a la delincuencia, pero que todas las veces que le preguntan a la presidenta por Guanajuato, perdón, por Chiapas, por Tabasco o por Sinaloa, contesta está peor Guanajuato. Sí, que es del PAN, que es del Partido Acción Nacional, y Querétaro, que es del PAN, y que en Querétaro pues no había novedades hasta hace 15 días. Estimado Francisco Rivas, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo, buena noche. Buenas noches a ustedes. Es Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano.